and the difference is you. Todo Noticias 2, verás la diferencia. Bienvenidos al último vídeo de Todo Noticias 2. Hoy termina una etapa de Todo Noticias 2 y comenzamos una nueva. Pero antes de iniciar la nueva etapa, vamos a recordar los inicios de Todo Noticias 2. Fueron así. Así es. Todo Noticias 2 comenzó con 60 segundos, cuenta atrás. Y después de esa cuenta atrás, Todo Noticias 2 fue presentado por mí. Con nervios, una sintonía, con todo. Fue el desembarque de este canal en YouTube. Desde entonces, Todo Noticias 2 ha comenzado a mejorar. Y este servidor ha mejorado desde entonces. Pero aún sigue teniendo nervios, como hoy, día 10 de febrero. Este servidor tiene nervios, ponerse enfrente de un canal, pero de una cámara, mejor dicho. Pero me da igual, voy a seguir informando de todo lo que ha sucedido dentro de Madrid y fuera de ella. Pero antes de seguir con esto, vamos a recordar en esta etapa que Todo Noticias 2, en sus inicios, tuvo distintos presentadores. Entre ellos, estos presentadores, que fueron Dana, Juan, Ana y Rocío. Así fueron sus inicios en el canal. Buenas noches. Esas son las noticias de las 9 horas. Empezamos. Nos despedimos ya. Les dejamos con el tiempo. Que pasen buenas noches. Adiós. El lunes, en el norte de la península, estará soleado. Habrá unos 18 grados en el centro de la península. Estará nublado y hará unos 19 grados. Así es. Unos 10 grados. Lo habéis visto. Y Los inicios de cada presentador. Pero también hemos tenido dúos de presentadores en las ediciones. ¿Queréis verlo? ¿No sabéis quién fue? ¿No lo sabéis? Pues aquí los tenéis. El primer dúo, ni más ni menos que Dana y Juan. Buenas noches. Luego, más tarde, llegó el dúo de Dana y yo. Y por último, quedaba el dúo de Rocío y yo, informando de todas las noticias que han pasado dentro de Madrid y fuera de ella. Pero cada presentador no estuvo antes enfrente de un informativo. No. Algunos presentadores tuvo su espacio de informativo y su parte de deporte. Así fue los inicios de Juan en la sección de deportes del canal. Buenas noches. Estos son los titulares más importantes del deporte. Luego, más tarde, llegó Rocío, en sustitución de Juan en verano. Así fue el inicio de Rocío en el canal. Comenzamos con esta nueva etapa de deportes con cabecera. Nueva empezamos ya.
hemos cambiado en estos 2 años que llevamos en YouTube, como yo, que he cambiado un montón. Pero vamos a recordar que también Todo Noticias 2 tuvo un presentador muy compañerismo, que fue ni más ni menos que Jesús Núñez, que comenzó conmigo también en deporte, pero en el año del 2013, finales del 2012, mejor dicho. Fueron así. Hoy Todo Noticias 2 estrena un nuevo compañero. Es un compañero de otra cadena, pero nos va a acompañar aquí con nosotros en la sesión de deporte, que me acompañará a partir de ahora, que es Jesús Núñez, presidente y presentador de CJTV, que nos va a traer casi todos los días las noticias del deporte. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué noticias nos traes en el deporte? Muy buenas, bienvenidos al... Y desde entonces, Jesús y yo hemos estado al lado de ustedes informando de todo lo que sucedía, como los especiales de la Feria del Libro o la huelga de Renfe. Fueron los primeros pasos entre los dos, informando a pie de calle de las fiestas y de las huelgas. Pero seguiremos haciéndolo con otros presentadores, pero a lo mismo, informando. También vamos a recordar que hemos tenido en este año 2014 y 2013 programas. Sí, programas. Por ejemplo, Directo a Madrid, presentado por Rocío. Fue así, el inicio de Directo a Madrid. Fue así. Imagen en directo desde Pablo Iglesias, con una temperatura de unos 27 o 28 grados, un aire muy fresquito para salir a la calle a dar un paseo. Y con nuestro primer Directo a Madrid comenzamos. Así es, lo estáis viendo. Rocío fue presentadora de deportes, presentadora del fin de semana y presentadora de Directo a Madrid. Pero desde entonces se ha ido del canal, pero en ese momento este video cogió su puesto para seguir informando. Y cuando cogí ese puesto, entrevistamos a 3 youtubers. ¿Sabéis a quién fueron? ¿No lo sabéis? Fijaos. Imagen en directo del Parque del Retiro con una temperatura de unos 37 grados. Casi nada. Y entrevistamos hoy a Paul Salman, Alberto TM y Papo Meister. ¿Qué tal, chicos? Ni más ni menos a Paul Manzan, Alberto TM y Papo Meister. Fueron a los 3 primeros youtubers que entrevistó el canal y fueron entrevistados por mí. Así que nada. Y fue en el especial de Directo a Madrid, que lo tendréis en la descripción para que lo veáis otra vez. Así que nada, fue así cuando los conocí. Así que nada, también vamos a recordar que también hemos tenido programas matinales como Buenos Días en el canal, presentado por mí. Y estaréis diciendo, Antonio, has ocupado casi todos los programas del canal por sí, porque soy el único que estoy en el canal ahora. Así que así fue el inicio del Buenos Días Madrid. Fue así. Este sábado a las 9:30 Apple ha abierto las puertas de su nueva tienda después de un proceso de remodelación en el edificio. Desde un día antes desde este estreno había usuarios haciendo cola para poder ser los primeros en entrar a la nueva tienda de Apple. Muy buenos días, Madrid, muy buenos días. Así es, así como hemos comenzado todos los presentadores del canal. También hemos estrenado, en sustitución del programa de Directo a Madrid, estrenamos
todo directo. Un programa con los remedios, con reportajes. Fue el primer inicio de un programa de sustitución de otro programa que fue Directo a Madrid. Yo os estoy haciendo un caos, creo, en la cabeza, que madre mía. No os preocupéis. Iros a la lista de reproducciones y ahí tenéis todos los programas del canal. Madre mía, qué lío de programas hemos tenido en el canal. Y también hemos estrenado otro programa que fue Todo Debate en el canal. Y es casi con 1000 reproducciones en ese especial de todo debate, casi 1000 reproducciones. Que muchísimas gracias a esa gente que estuvo viendo este vídeo. Muchísimas gracias. Y nada, también vamos a recordar más tarde qué programa llegó más tarde, ni más ni menos que Tuve Directo en este especial evento. Fue en la Gamergy, en la segunda edición de la Gamergy, que posiblemente volvamos a ir a la Gamergy, a la tercera. Y que nada, a ver si me la dan el pase de Son prensa. imágenes en directo de millones de chavales que... Bueno, hemos tenido muchos estrenos en este canal, en Todo Noticias 2, pero desde ahora vais a ver un nuevo canal. Desde ahora, Todo Noticias 2 es Noticias 2 Televisión. Bienvenidos. Comenzamos. Pues comenzamos. Noticias 2 Televisión con la presentación oficial. Vamos a decir los programas y el eslogan que vamos a tener. Lo primero, regresará el Buenos Días al canal. También va a regresar Todo Debate. También va a regresar Tuve Directo, que será en eventos, ¿vale? Como la Feria del Libro, Día del Niño y algún pase de prensa que me den para las ferias de videojuegos. Y también que muchísimas gracias. Y os voy a dejar con esto. Pues nada, ya habéis visto la nueva cabecera del canal, nuevo logo. Como siempre, un like, un comentario que se agradece y que se comparta el vídeo y nos vemos próximamente. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Ahí se me olvidaba el eslogan. Noticias 2, directos a ti. Adiós.